Muy buenas tardes, profesor Wilger y compañeros. De parte de nuestro grupo, un cordial y caluroso saludo. De antemano esperamos que se encuentren muy bien. Nuestro grupo está conformado por la compañera Nini Castillo, el compañero Oscar Herrera, la compañera Dolly Martínez, Dago Orozco y mi persona Mara Medina. Hoy nosotros vamos a profundizar un poco sobre el arte del futurismo. Aquí vamos a ver qué es este arte, dónde se originó, cuáles son sus características, sus máximos exponentes, ver un poco sobre la estética de este tipo de arte, cuáles han sido sus obras más importantes y sobre todo cómo se ve este tipo de arte influenciado en la sociedad actual. Adelante, compañero Dago. El futurismo nace como un movimiento literario en Milán, Italia, el 20 de febrero de 1909. Se dio a conocer cuando el diario Le Figaro publicó en París el Manifiesto Futurista, escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti. Pretendía expresar los valores y la experiencia de la era de la máquina, exaltando la velocidad, la energía y la fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes. Por ello asumió como nombre el término futurismo, que significa movimiento orientado hacia el futuro. Este movimiento buscaba romper la tradición del pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales la poesía, el valor, la audacia, la revolución, ya que pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso, la bofetada irreverente. Tenía como postulados la exaltación de lo sensual, lo nacional, lo guerrero, la oración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento y el objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito con el fin de darle una expresión plástica. Con esto rechazaba la estética tradicional e intentó ensaltar la vida contemporánea basándose en sus dos temas dominantes, la máquina y el movimiento. Se recurría de este modo a cualquier medio expresivo como artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, poesía, capaz de crear un verdadero arte en acción con el propósito de rejuvenecer y construir un nuevo orden en el mundo. Cabe resaltar que la pintura futurista puede definirse como un cubismo dinámico. Su intención es representar con solo un recurso de color el efecto del dinamismo que produce un objeto en movimiento. Para ello se acude a multiplicar las posiciones de un cuerpo de la misma forma en que lo hacía el cine en sus primeros tiempos. El futurismo fue una vanguardia que buscaba reflejar el movimiento, el dinamismo, la velocidad, la fuerza interna de las cosas, la exaltación de la guerra y de las máquinas. Para lograr dicho movimiento se basaron en diferentes técnicas como fueron la vibrante, la composición de colores, el divisionismo heredado del neopresionismo, la abstracción y la desmaterialización de los objetos tomadas del cubismo y finalmente la multiplicación de las posiciones de un mismo objeto o persona. Este movimiento futurista estaba dispuesto a romper con la tradición artística del momento, romper con el pasado y con todo aquello que se consideraba como arte en ese tiempo. Buscaba la exaltación de lo sensual y principalmente de lo nacional, y sobre todo usaba como recurso la irreverencia para provocar y sacudir las conciencias de las personas de esa época. Se autodefine como un movimiento audaz con una actitud feroz y agresiva que logró revolucionar y cambiar las mentes del pensar en el arte de esos tiempos. Características del futurismo. Bueno, en esta parte vamos a enfatizar la idea del movimiento como las imágenes que se ofrecían en los tiempos, la trayectoria, los gestos, los colores, las líneas. Digamos que el futurismo se caracterizó por el intento, digamos, de captar la sensación, los movimientos. También podemos nosotros decir que una de las características principales es la que plasma el movimiento y, digamos, la multiplicación de las posiciones en un mismo cuerpo. También podemos mirar que glorificaban como el patriotismo, el militarismo. También hablaban mucho de los temas urbanos, de la parte simbólica en ese momento de la época en Italia.
También podemos hablar de las características, podemos mencionar también que había mucho el movimiento antihistórico que rompía con la parte del pasado y que buscaba la originalidad, que los temas eran como centrados, digámoslo así, en la ciudad, en la expansión, siempre como en busca del futuro, de la parte vanguardia. También podemos decir que ellos rompían también como con esa tradición del pasado, de los signos, de los símbolos, que ellos querían como buscar algo más que de pronto uno pues todavía en esta época siempre uno está pensando como que en el futuro, en qué viene. Entonces, prácticamente esas eran las características de la parte del futurismo, que digamos la exaltación de la originalidad, las estructuras del movimiento, el tiempo, digamos como la fuerza, las energías, la velocidad. También cantaban con un mundo como moderno, como las ciudades, los automóviles, el dinamismo y la parte de colorida que se utilizaba mucho. Entonces este arte realmente muy bonito, que saltaba mucho. Digamos, ellos también tenían como la adoración de las máquinas, ¿verdad? El retrato como que de las realidades, movimientos, el objetivo de la parte literaria. Entonces, bueno, no siendo más, pues muchísimas gracias. Los máximos representantes del futurismo, quienes se basaban en buscar corromper esa tradición del pasado, de los signos convencionales que la historia del arte consideraba como elementos principales. Bueno, digamos que de ahí nació el futurismo en Milán, ¿sí? Su principal representante fue el señor Filippo Tommaso Marinetti, quien en una de sus frases célebres manifiesta lo siguiente: nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla. Es más bello que la victoria de Samotracia. Marinetti concibió esta nueva estética inspirado en la patafísica de Alfred Jarry, de Remy Gourmont, y en procedimientos estilísticos, ya que en este movimiento literario no asumió respecto de ninguna tradición formal ni cultura previa. Como ya lo hemos escuchado, el futurismo también fue llamado así por la intención de romper absolutamente con ese arte del pasado, lo que le llamaba él el pasadismo, y por considerar que los museos, en especial en Italia, eran sitios equivalentes a los cementerios, donde la tradición artística común lo impregnaba todo. Para Marinetti había que hacer la tabla rasa para crear un nuevo arte, empezar desde cero acorde con la mentalidad moderna y las nuevas realidades, tomando así como modelo las máquinas y sus virtudes, la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento y la deshumanización. Por otro lado, también podemos decir que en la literatura el futurismo abjura completamente del pasado y alienta a no respetar la métrica. Asimismo, intenta sustituir los nexos por notaciones algebraicas y buscar un léxico radicalmente hecho de tecnicismos y barbarismo, plagado de infinitivismos, exclamaciones e interjecciones que denotan la energía y la libertad. Otro de los representantes es el señor Umberto Boccioni, quien fue un pintor, escultor italiano, teórico y uno de los principales exponentes del movimiento futurista. Él escribió junto con Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla y Gino Severini el Manifiesto de los Pintores Futuristas en el 1910. ¿Sí? En una de sus obras principales, Boccio supo expresar el movimiento de las formas y la concreción de las materias. Utilizaba los colores complementarios para crear un efecto como de vibración. Una de sus obras más destacadas fue El tumulto en la galería, Estado de ánimo y Las despedidas, en los cuales en los estados de ánimo se expresan mediante relámpagos de luz, espirales y líneas onduladas dispuestas diagonalmente. Y está La fuerza de un camino, que la hizo en el 1911, donde la ciudad, casi un organismo vivo, tiene mayor importancia que las presencias humanas, por decirlo así. Por otro lado está el señor Carlo Carrà. Él también fue un pintor italiano, fue uno de los líderes del futurismo que también escribió diversos libros relacionados con el arte. Su trabajo durante este movimiento fue muy claro en sus formas y estilos. Él tenía una gran fascinación por la tecnología y los espectáculos nocturnos.
Una de sus obras principales fueron los funerales del anarquista Penélope e ídolo de Hermafrodita, como podemos ver aquí. También está el señor Giacomo Balla, aunque en un inicio sus pinturas es sobre todo impresionista. Él se unió al movimiento futurista y se convirtió en un pintor lírico, ajeno a la violencia. Una de sus obras más reconocidas tratan la dinamicidad de la luz y el movimiento simultáneo, como podemos ver aquí en el dinamismo del perro con correa. ¿Sí? En el 1918 también publicó su manifiesto de color, un análisis donde el color en la pintura estaba resaltado más que todo en la vanguardia. Arte futurista en la actualidad. Teniendo en cuenta que el arte futurista sobresale paso a paso a lo agresivo, a lo gimnástico, que salta al peligro y le da una bofetada a lo irreverente. Este toma como modelo la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento, y por ende en la actualidad podemos llevarlo a la decoración de interiores como un estilo artístico. Hoy en día el futurismo es una tendencia decorativa que, como en el siglo XX, busca un espacio funcional en el que las tecnologías tengan una importancia vital. Diseños geométricos y líneas imposibles, como la pintura, que se adaptan por minimalismos funcionales y sin demasiados ornamentos que se despejan en el ambiente, en los que la atención se centra en los electrodomésticos y utensilios de última generación. Utilizan materiales limpios en los que se aplican el principio de ergonomía, el acero, el aluminio, el cristal, entre otros. Es cuestión de colores. El blanco es el punto central, es decir, crea un contraste de colores para otros colores más vivos y fluorescentes. Diseños atrevidos que, como los futuristas, buscan romper los esquemas tradicionales en decoración. Además, también podemos apreciar el futurismo en la arquitectura, como por ejemplo en Estados Unidos con el edificio New York Horizon, creado por diseñadores estadounidenses. Es un edificio que propone excavar las 141 hectáreas de Central Park para revelar la topografía natural y construirla una pared de rascacielos. Entre otros edificios como el Harry Steinmeier, es un rascacielos diseñado para las ciudades más contaminadas del planeta, creado por arquitectos de Estados Unidos, que fue diseñada para cumplir dos funciones. Primero, medir la calidad del aire y segundo, servir como filtro para limpiar el aire contaminado. En este tema tan importante como lo es el futurismo encontramos las obras más representativas. La primera, La risa por Umberto Boccioni, una de las obras del futurismo más señera. Segunda, Muchacha bajando la escalera de Giacomo Balla, la obra del futurismo más representativa. Tercera, La ciudad que se levanta por Umberto Boccioni, una de las obras del futurismo que entronan la velocidad. Cuarta, Retrato de Marinetti por Carlos Carra. Quinta, Estados de ánimo 2, Los adioses de 1911 de Umberto Boccioni. Sexta, Mercurio pasa ante el sol por Giacomo Balla, una de las obras del futurismo que parece cubista. Séptima, Los funerales de anarquista Gali por Carlos Carra. Octava, La revuelta por Luis Russolo, una de las obras del futurismo que anticipa la abstracción. Novena, La nadadora por Carlos Carra, otra de las obras del futurismo que quiere captar el movimiento. Y décima, Síntesis de plástica de la idea de la guerra por Gino Severini. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado nuestra sustentación y presentación.